viento aullaba como un lamento ancestral sobre las vastas y desoladas llanuras, arrastrando consigo no solo el polvo rojizo de la tierra reseca, sino también el eco de una desesperación profunda y silente. Arthur Caldwell, con los hombros encorvados bajo el peso invisible de años de desilusión, observaba el horizonte teñido de un gris mortecino desde el porche de su modesta, pero solitaria, cabaña. Cada tabla crujía bajo sus pies, un recordatorio constante de la fragilidad de su propia existencia, de las promesas rotas de una vida que se había desviado irreversiblemente de su cauce. Era un hombre con un pasado enredado, cicatrices que no se veían pero que se sentían en cada fibra de su ser, un alma laberíntica, donde la virtud y el vicio danzaban una macabra coreografía. Sus ojos, antes llenos de la ambición juvenil de la frontera, ahora portaban una melancolía que solo los años de testimonios de la crudeza del mundo podían esculpir. No era un hombre malo, no del todo, pero el entorno lo había moldeado, forzándolo a compromisos morales que ahora le carcomían el alma, una lenta gangrena de arrepentimiento. El aire frío le calaba los huesos, pero era el escalofrío que le recorría la espalda, ese presentimiento inconfundible, lo que le hizo girar la cabeza. Una figura pequeña, casi fantasmal contra el telón de fondo de la inmensidad árida, se acercaba por el sendero. Era una niña, de no más de 8 inviernos, su diminuto cuerpo enfundado en ropas raídas que apenas le protegían del frío inclemente. Sus ojos, grandes y hundidos en su rostro famélico, brillaban con una intensidad febril, una chispa de vida en medio de la desolación. La niña, Elara, una de las pocas de la tribu Oglala que aún merodeaba por las cercanías, se detuvo a unos pasos de él, con la cabeza ligeramente ladeada. Su voz, un susurro ronco que el viento casi se tragaba, perforó el silencio con una crudeza desgarradora, una súplica que no era solo una petición, sino un grito de agonía del espíritu. «Por favor, cásese con mi hermana, señor. Nos estamos muriendo de hambre», imploró, y la fuerza de esas palabras, su absoluta y abyecta desesperación, golpeó a Arthur con la violencia de un puño invisible. El ruego de la niña no era solo un eco en el viento, sino un martillo golpeando los cimientos de la frágil paz que Arthur había construido para sí mismo. Cada palabra resonaba con la cruda realidad de un mundo donde la supervivencia se había vuelto un privilegio inalcanzable para muchos, y él, un observador, un partícipe silencioso en esa gran tragedia, se encontró de repente atrapado en el epicentro de un dolor ajeno que, sin embargo, se sentía terriblemente personal. Quiso huir, desaparecer en el laberinto de sus propios pensamientos, pero los ojos de la niña, fijados en los suyos con una mezcla de desesperanza y una extraña esperanza, lo anclaron en el lugar. La imagen de Elara, tan frágil y sin embargo tan resuelta en su petición, se grabó a fuego en su mente, negándose a disiparse como una mera alucinación del desierto. La visión de su hermana, Lyra, una joven de una belleza sobria y una fortaleza silenciosa que Arthur apenas conocía de lejos, se superpuso a la imagen de la niña. La ironía era un veneno lento. Aquella a quien la vida había despojado de todo, ahora era la única ofrenda que les quedaba. Era un trato impío, una transacción donde la dignidad se sacrificaba por la subsistencia, un eco distante de innumerables tratos injustos que habían diezmado a la gente de Elara y Lyra. Arthur desvió la mirada hacia las montañas distantes, cuyas siluetas ásperas se erguían como centinelas impasibles ante el sufrimiento humano. La tierra que se extendía entre él y esas cumbres había sido testigo de una colonización brutal, de promesas rotas y de la aniquilación sistemática de un modo de vida. Él mismo, un engranaje en esa maquinaria de progreso implacable, había desempeñado su papel, pequeño pero significativo, en el despojo. No era un terrateniente, sino un hombre de negocios, un comprador y vendedor de propiedades que no le pertenecían por derecho de sangre o ancestral. Sus manos estaban limpias de sangre, quizás, pero manchadas por la complicidad silenciosa de quien se beneficia del dolor ajeno. «Necesitamos comida, señor»,
Mis padres, mi hermano, se están enfermando. Lyra es fuerte, puede trabajar. ¡O puede! La voz de Elara se quebró, sin poder pronunciar la palabra final, el peso de la propuesta siendo demasiado grande incluso para su joven corazón. Arthur sintió una punzada de algo parecido a la culpa, una emoción que rara vez se permitía sentir con toda su fuerza. Horas más tarde, la imagen de Elara seguía persiguiéndolo, una sombra persistente en su conciencia. Intentó ahogarla en la rutina, en los números de sus libros de contabilidad, en la monotonía del trabajo manual, pero la súplica de la niña era un veneno que se había infiltrado en sus venas, negándose a ser expulsado. La soledad de su cabaña se sentía ahora más opresiva, el silencio más ruidoso, lleno de ecos de voces invisibles y lamentos ahogados. Decidió bajar al pueblo, un conglomerado de edificios polvorientos y calles de barro que apenas merecían el nombre de asentamiento, buscando una distracción, o quizás, inconscientemente, una confirmación de su propia incapacidad de actuar. Allí, entre el humo de las tabernas y el parloteo de los lugareños, encontró la personificación de la indiferencia social en la figura de Elias Thorne, el alcalde del pueblo. Thorne, un hombre robusto con un bigote espeso y una sonrisa complaciente, que rara vez llegaba a sus ojos, era el arquetipo del colono, pragmático, expansionista y completamente ajeno a las realidades de aquellos a quienes había desplazado. Caldwell, qué agradable sorpresa. ¿Vienes a discutir sobre esa nueva parcela que te interesa?, exclamó Thorne, su voz resonando con una autoridad autoproclamada, mientras le daba una palmada ruidosa en la espalda a Arthur. El terreno es oro, amigo. Los salvajes no saben qué hacer con él, pero nosotros sí. Prosperidad, eso es lo que traemos. Arthur asintió con una mueca forzada, el olor a alcohol y sudor en la taberna mezclándose con el hedor de la hipocresía. Escuchó a Thorne despotricar sobre la inutilidad de los nativos, su supuesta holgazanería y su incapacidad para adaptarse, justificaciones baratas para la miseria que se les había impuesto. Las palabras del alcalde eran dagas que atravesaban el velo de la ignorancia, revelando la podredumbre de una sociedad que construía su progreso sobre la ruina ajena. Arthur notó cómo los demás parroquianos asentían con vehemencia, sus rostros reflejando una mezcla de superioridad y temor, un caldo de cultivo perfecto para la perpetuación de los prejuicios. La conversación de Thorne no era solo una charla de bar, sino el reflejo de la mentalidad predominante, un espejo deformado de los valores de la época. Arthur, sintiendo un nudo en el estómago, se dio cuenta de que su propia inacción era una forma de complicidad con esa narrativa. La imagen de Elara suplicando, el rostro de Lyra que apenas recordaba, se proyectaron en su mente con una nitidez dolorosa. ¿Cómo podría alguien justificar la muerte por inanición de una comunidad entera? Sin embargo, Thorne y sus compinches lo hacían a diario, con cada palabra despectiva, con cada gesto de desdén. Las historias que circulaban sobre el campamento nativo eran cada vez más sombrías. Susurros de enfermedades que se propagaban sin control, de niños que no lloraban porque no tenían fuerzas, de adultos que se consumían como velas al viento. Arthur recordó un invierno de su juventud, una época lejana en la que había servido como explorador para el ejército en esta misma región. Había visto la tierra antes de que la fiebre del oro y la expansión de los asentamientos la despojaran de su vitalidad, antes de que los búfalos fueran cazados hasta casi su extinción, antes de que las tribus fueran desterradas de sus tierras ancestrales. Un destello fugaz, una imagen nebulosa de un campamento vibrante y lleno de vida, un eco de risas y cantos que ahora solo existían en el recuerdo, invadió su mente. En ese recuerdo, Lyra, quizás no era Lyra, sino una figura juvenil y ágil, corriendo libre por la pradera, un espíritu indómito antes de que la desolación los cercara. Arthur se había visto a sí mismo, entonces un joven idealista, ajeno a las implicaciones de su presencia allí, un mero instrumento en una máquina mucho más grande y cruel. Se había negado a ver la verdad que se escondía detrás de las órdenes, detrás de la civilización.
Ahora, el rostro de la niña, Elara, era un recordatorio constante de esa ceguera voluntaria. La súplica que había perforado el silencio se había convertido en una obsesión, una melodía disonante que no le permitía el descanso. Él era un hombre de negocios, sí, pero también un hombre con una brújula moral, por corroída que estuviera. Arthur salió de la taberna. El aire fresco de la noche le pareció una bendición, una purificación que intentaba lavar el hedor a falsedad y desesperanza que se le había pegado a la piel. Pero el alma, esa parte intrínseca de su ser, permanecía manchada. La imagen de la niña Elara, su voz ronca y suplicante, se había aferrado a él como una sombra, persistente y acusadora. Decidió, impulsado por una urgencia que no comprendía del todo, pero que no podía ignorar, dirigirse hacia los límites del asentamiento, donde los rumores y las leyendas urbanas situaban el precario campamento de los Oglala. Caminó por senderos irregulares, evitando los ojos curiosos de los pocos transeúntes. Las estrellas, en la vastedad del cielo, parecían más brillantes en la oscuridad del campo abierto, pero su luz no lograba disipar la opresiva penumbra que sentía en su interior. A medida que se acercaba, el aire se volvió más denso, cargado con el olor a humo de madera y algo más, un matiz amargo y metálico que Arthur asociaba con la enfermedad y la desnutrición. Los sonidos eran escasos, un gemido ahogado, el crujido de ramas secas bajo el viento, el silencio inquietante de la inanición que había silenciado incluso a los niños. Los tipis, antaño orgullosos y coloridos, ahora eran jirones de tela y cuero, inclinados y precarios, como si también ellos estuvieran a punto de colapsar bajo el peso de la adversidad. Las hogueras, antes centros vibrantes de vida y comunidad, ahora eran meros rescoldos, luchando por mantenerse encendidas, reflejos pálidos de una esperanza menguante. Arthur vio figuras esqueléticas, envueltas en mantas andrajosas, sentadas inmóviles alrededor de esas llamas moribundas, sus ojos vacíos, desprovistos de toda emoción, excepto quizás una resignación profunda. Eran fantasmas en su propia tierra, un golpe en su pecho, una punzada aguda de dolor que no era físico, lo hizo detenerse. Había visto miseria antes, en los campos de batalla, en los barrios marginales de las grandes ciudades, pero nunca con esta pureza desoladora. Esto no era un subproducto de la pobreza urbana, sino el resultado directo de la avaricia y la indiferencia, de una expansión implacable que no dejaba espacio para la supervivencia de quienes se interponían en su camino. Él era parte de eso, no como un soldado con un arma, sino como un engranaje en la maquinaria económica que había despojado a estas personas de todo. La culpa, ese compañero sombrío que había tratado de enterrar bajo capas de pragmatismo, comenzó a emerger con fuerza. Se dio cuenta de que no había venido por distracción o confirmación, sino por una necesidad inconfesable de enfrentar la verdad, de ver con sus propios ojos el infierno que su sociedad había creado. Mientras Arthur permanecía inmóvil, observando la desolación del campamento, una figura emergió de la penumbra de uno de los tipis. Era Lyra. Su rostro enmarcado por trenzas oscuras era delgado y demacrado, pero sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría antigua, conservaban una chispa inquebrantable, una resiliencia que desafiaba la muerte misma. Vestía ropas simples, remendadas, que apenas disimulaban la fragilidad de su cuerpo. No había rastro de la vitalidad que Arthur había vislumbrado en su fugaz recuerdo de juventud. Ahora, era una mujer forjada en la adversidad, una matriarca en ciernes para su comunidad, a pesar de su juventud. Los rumores decían que era la última de su linaje directo, una carga pesada sobre sus frágiles hombros. Ella lo vio. No hubo sorpresa en su mirada, ni miedo, solo una tranquila aceptación, como si ya hubiera anticipado su llegada, o la llegada de alguien como él. Era una mirada que no juzgaba, pero que lo veía, lo atravesaba, despojándolo de sus defensas y de sus excusas. Lyra se acercó lentamente, cada paso una afirmación de su existencia en un mundo que quería borrarla.
No se arrodilló, no suplicó. Su dignidad era un escudo inquebrantable. Elara me ha hablado, dijo su voz, sorprendentemente clara, a pesar de su debilidad física. Sé por qué estás aquí. No hay nada que podamos ofrecer que no sea lo que ya nos han quitado. Sus palabras eran un puñal, preciso y sin rodeos, cortando la atmósfera tensa que los envolvía. Arthur sintió el peso de sus propias transacciones, de las tierras que había ayudado a adquirir, de las vidas que habían sido empujadas al abismo por el supuesto progreso. Recordó una tarde de hace años, un día brumoso en el que había sido testigo de la expulsión de una familia oglala de sus tierras ancestrales, para dar paso a una prometedora veta de oro. Una mujer joven, de ojos idénticos a los de Lyra, había resistido, suplicado, pero había sido arrastrada por los hombres blancos, entre ellos un joven e inexperto Arthur, que simplemente había seguido órdenes, el corazón frío por el pragmatismo que le habían inculcado. Esa mujer habría sido la madre de Lyra. La memoria era borrosa, difusa por el tiempo y la culpa, pero el parecido, la tenacidad en los ojos, era inconfundible. Ahora entendía el subtexto de las palabras de Lyra. No solo era el matrimonio una transacción por comida, sino una restitución, una forma de reconectar lo que se había roto. Suplicaba por la supervivencia, sí, pero también por un reconocimiento, por una pálida sombra de justicia. La propuesta de Elara, tan brutal en su inocencia, era ahora una metáfora de su desesperación. Una última carta en un juego donde las reglas las ponían otros. El silencio se alargó, cargado con el peso de la historia y el sufrimiento. Lyra no apartó la mirada, y Arthur se sintió desnudo, bajo su escrutinio, sus fallas y su complacencia expuestas a la luz fría de la luna. La promesa no pronunciada de Lyra, su disposición a sacrificarse por los suyos, era más poderosa que cualquier grito, más elocuente que cualquier discurso. La confrontación con Lyra había desmoronado las últimas defensas de Arthur, dejándolo expuesto a la cruda verdad de su propia complicidad. Las palabras de Lyra, «No hay nada que podamos ofrecer que no sea lo que ya nos han quitado», resonaban en su cabeza como una sentencia. Regresó al pueblo no para buscar consuelo, sino para sopesar la magnitud del desafío que se le presentaba. Sabía que cualquier intento de ayuda a los oglala sería recibido con hostilidad abierta por parte de la comunidad. Elias Thorne, el alcalde, era el epítome de esa resistencia, su voz la más estridente en el coro de la negación. A la mañana siguiente, Arthur buscó a Thorne en su oficina, un cubículo desordenado que apestaba a tabaco y a ambición. «Thorne», comenzó Arthur, su voz más firme de lo que se sentía, «necesitamos hacer algo por la gente del campamento. Están muriendo». Thorne dejó caer el periódico sobre su escritorio con un golpe, sus ojos estrechos y fríos. «Caldwell, ¿te has vuelto loco? ¿De qué gente hablas? Son salvajes, Arthur. Una molestia que se resolverá sola con el tiempo. La naturaleza es cruel, ¿no te parece?» Los otros hombres presentes en la oficina, socios de Thorne en diversas empresas de especulación de tierras, asintieron con fervor, sus rostros una mezcla de desprecio y resignación moral. «Es su destino, Caldwell», espetó uno de ellos, un hombre llamado Granger, con una barba desaliñada y una mirada de hiena. «Ellos no quieren trabajar, no quieren adaptarse. ¿Por qué deberíamos nosotros gastar nuestros recursos duramente ganados en ellos? Esos indios siempre han sido un problema. Deberían estar agradecidos de que no los hayamos expulsado a todos hace mucho tiempo». La retórica era familiar, las excusas desgastadas y desprovistas de cualquier rastro de humanidad. Arthur sintió la bilis subirle por la garganta. Intentó argumentar, explicar la desesperación de Elara, la dignidad de Lyra, la evidente injusticia, pero sus palabras chocaron contra un muro impenetrable de prejuicio y autojustificación. Eran una marea inquebrantable de ignorancia voluntaria, una negación colectiva de la realidad. ¿Y qué, Caldwell? ¿Vas a casarte con una de ellas? ¿Con esa Lyra de la que hablan? ¿Traerla al pueblo como tu esposa?, se burló Thorne,
la risa de los demás resonando en la pequeña oficina, llena de una malicia helada. La sugerencia, hecha con sorna, no era más que una forma de humillar a Arthur y de reforzar su propia superioridad moral y social. La idea de la unión era para ellos grotesca, impensable, una traición a su propia raza y estatus. Pero para Arthur, la burla de Thorn encendió una chispa de desafío. Quizás no se trataba de un matrimonio literal, sino de un compromiso, una forma de establecer un vínculo inquebrantable, una responsabilidad. La atmósfera se volvió más tensa. La presión externa sobre Arthur se intensificó. La voz de su conciencia, antes un murmullo, ahora era un grito, ahogando las palabras de los otros hombres. El sol, que antes había prometido un día más, ahora se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo violento, como una herida abierta. La lucha por la supervivencia de los Oglala se había convertido en la lucha por la propia alma de Arthur Caldwell. La idea del matrimonio simbólico, una unión de destinos y responsabilidades más allá de la carne o la ley, comenzó a tomar forma en la mente de Arthur. Era una propuesta radical, una afrenta directa a la moralidad establecida y a la jerarquía social del pueblo. Sabía que no podía simplemente casarse con Lyra en el sentido tradicional, no sin desencadenar una tormenta de rechazo y ostracismo. Pero la burla de Thorn le había dado una dirección, una audacia insospechada. La solución no sería un ritual con papeles, sino una acción tangible, una restitución que honrara el espíritu de la petición de Elara y la dignidad de Lyra. El plan que Arthur comenzó a fraguar era tan audaz como peligroso. Usar su propia riqueza, su influencia, su posición en el comercio de tierras para asegurar un futuro, no solo para Lyra y Elara, sino para toda la comunidad Oglala. Se dio cuenta de que no bastaba con darles comida o medicinas. Necesitaban autonomía, un lugar que pudieran llamar suyo, lejos de la codicia de los colonos. Su objetivo sería comprar un terreno fértil, alejado de las rutas de expansión, y donarlo a la tribu, formalizando un acuerdo que les permitiera cultivar y prosperar sin la constante amenaza del despojo. La ironía era cruel. Usar los mismos instrumentos de su opresión para liberarlos. La primera etapa de su plan implicaba negociar en secreto. Sabía que si Thorn o sus secuaces se enteraban de sus intenciones, boicotearían cualquier venta. Se vio obligado a viajar, a reunirse con propietarios distantes, utilizando su habilidad en los negocios para enmascarar su verdadera motivación. Las noches eran largas, pobladas por sueños inquietantes donde los rostros famélicos de los Oglala se fusionaban con la imagen de Lyra. Sus ojos, silenciosamente acusadores, lo empujaban hacia adelante. La tensión en él era una cuerda estirada a punto de romperse. Cada transacción, cada apretón de manos, cada palabra pronunciada en susurros, era un paso más cerca del abismo, pero también de una redención que no estaba seguro de merecer. Las metáforas visuales de su mente se intensificaban. El río que fluía sin descanso, símbolo del tiempo y el cambio. La montaña, inamovible pero erosionada por los elementos, reflejando la resistencia del espíritu. El riesgo era inmenso. No solo su fortuna estaba en juego, sino su reputación, su lugar en la sociedad. Si fracasaba, se convertiría en un paria, despreciado por ambos mundos. Los colonos por su traición, los nativos por una promesa rota. Pero el rostro de Elara, suplicante en la entrada de su cabaña, era un faro en la oscuridad, guiándolo hacia una decisión irrevocable. Sabía que no podía volver atrás. El destino de la tribu y su propia alma dependían de esta jugada audaz. El día llegó, cargado con el peso de la expectación y la tensión. Arthur había logrado adquirir una porción de tierra, un valle oculto y fértil, lejos de las garras de los especuladores. Su plan era anunciar la donación, no a los Oglala directamente al principio, sino a la comunidad del pueblo, con la esperanza de que la formalidad del acto legal pudiera mitigar el rechazo inicial, forzándolos a aceptar una realidad incómoda. La reunión fue convocada en la plaza central,
bajo un sol abrasador que parecía presagiar la furia que se desataría. Elias Thorne, junto a Granger y otros hombres influyentes, se erguían desafiantes, sus rostros contraídos por la impaciencia y la suspicacia. Los rumores sobre las extrañas transacciones de Arthur habían circulado, alimentando la desconfianza. Cuando Arthur se puso de pie, un silencio tenso se apoderó de la multitud. Su voz, al principio un poco ronca, se fue fortaleciendo a medida que hablaba, cada palabra resonando con una convicción que no le era habitual. «He adquirido esta tierra», comenzó mostrando los papeles del traspaso, «y la cedo en nombre de la humanidad a la tribu Oglala». Un murmullo de incredulidad se extendió entre la multitud, seguido rápidamente por un crescendo de gritos y abucheos. Thorne, con el rostro enrojecido por la ira, avanzó hacia Arthur, sus ojos inyectados en sangre. «Caldwell, ¿qué clase de traición es esta? Estás dándoles a esos salvajes lo que con tanto esfuerzo hemos quitado. Estás loco. Desgracias a nuestro pueblo». La ira de Thorne era un reflejo de la furia de la multitud, sus prejuicios e intereses económicos amenazados por un acto de compasión. Granger, con la mano en la empuñadura de su revólver, se acercó también, sus palabras cargadas de amenaza. «Esto es un fraude, un acto de traición. No permitiremos que nos escupas en la cara, Caldwell». Arthur no retrocedió. Sus ojos se fijaron en Thorne, luego en Granger y en cada rostro de la multitud, buscando una pizca de entendimiento, de humanidad. Era inútil. Eran sus intereses, su egoísmo, su narrativa de superioridad lo que lo confrontaba. «No estoy traicionando a nadie», replicó Arthur, su voz subiendo por encima del rugido de la multitud. «Salvo a la avaricia y la injusticia que han gobernado este lugar. Estoy corrigiendo un error, pagando una deuda que todos tenemos. Estamos muriéndonos de hambre. No ellos, sino nosotros mismos por el alma que hemos perdido». Sus palabras eran dagas, cortando el aire, pero no tenían el efecto deseado en la multitud. En lugar de inspirar la reflexión, solo avivaron la llama de su resentimiento. Las caras endurecidas, las mandíbulas apretadas, los puños cerrados, una pared inamovible de hostilidad. La tensión se disparó, el aire vibró con la amenaza de la violencia. Arthur se dio cuenta de que había subestimado la profundidad del odio, la férrea resistencia al cambio, el acto que él consideraba una redención. Ellos lo veían como una debilidad imperdonable, una afrenta a su propia identidad. El destino de los Oglala, y el suyo propio, pendía de un hilo, balanceándose precariamente sobre el abismo de la intolerancia. El instante que siguió a la declaración de Arthur fue un caos de gritos y amenazas. Un puño, el de Granger, se lanzó hacia él, pero Arthur lo esquivó por instinto, su cuerpo reaccionando antes de que su mente pudiera procesarlo. La plaza se convirtió en un torbellino de cuerpos, empujones y voces airadas. Thorne, vociferando, trató de incitar a la multitud a un ataque más concertado, pero el pánico y la confusión eran demasiado grandes. En ese pandemonio, Arthur vio una figura escurrirse entre la gente. Elara, la niña, con Lyra a su lado, había llegado al pueblo, atraída quizás por los rumores, o por una intuición de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillaban con una mezcla de miedo y una incipiente comprensión. La presencia de las dos mujeres nativas entre la hostil multitud añadió una capa más de volatilidad a la escena. Las miradas de los colonos, antes centradas en Arthur, ahora se desviaron hacia Lyra y Elara, llenas de desprecio y una furia renovada. Lyra, a pesar de su fragilidad física, se mantuvo erguida, un faro de dignidad en medio de la tormenta. No había huido, no se había encogido. Su sola presencia era un reproche silencioso, una afirmación de su derecho a existir en esa tierra. La gente, ante su inquebrantable postura, vaciló por un instante, la furia contenida por una punzada de vergüenza, o quizás un atisbo de conciencia. Arthur aprovechó esa mínima pausa. Con una fuerza recién descubierta, tomó los papeles de la tierra y los levantó en alto,
como si fueran una bandera. Esta tierra es suya, por derecho, y nadie podrá quitársela de nuevo. Su voz resonó con una autoridad que no era suya, sino la de una verdad universal que buscaba abrirse camino. Las palabras parecían cargar el peso de la historia, del sufrimiento acumulado, del anhelo de justicia. La vista de Lyra y Elara, tan vulnerables y tan firmes, reforzó su determinación. Esta no era una pelea por propiedades, sino por la humanidad. La confrontación alcanzó su punto álgido, cuando un colono, cegado por la rabia y el alcohol, se abalanzó sobre Lyra. Arthur, sin dudarlo, interpuso su cuerpo entre ellos, un escudo humano. El golpe que recibió en el hombro fue brutal, pero apenas lo sintió. Era como si un poder superior lo impulsara, el peso de toda una vida de complacencia disolviéndose en ese acto de protección. La escena se congeló por un momento. El colono aturdido, Arthur herido, Lyra y Elara con los ojos abiertos de par en par. La quietud fue rota por la voz de Lyra, no una súplica, sino una afirmación silenciosa. No más derramamiento de sangre, susurró, sus ojos fijos en Arthur, una conexión tácita, una comprensión mutua que trascendía las palabras. La lucha no era solo por la tierra, sino por el espíritu, por la posibilidad de que la dignidad humana prevaleciera sobre el odio ciego. El acto de Arthur, su disposición a interponerse entre la furia de la multitud y la vulnerabilidad de Lyra, provocó un cambio sutil, pero significativo, en la atmósfera. Los colonos, aunque aún furiosos, vacilaron. La violencia que estaban a punto de desatar contra una mujer indefensa se vio reflejada en la imagen del propio Arthur, uno de los suyos, herido por ellos mismos. Era una ironía mordaz, un espejo que les mostraba la fealdad de su propio odio. Thorn, viendo que la situación se salía de control y que la imagen del pueblo se empañaba aún más, se vio obligado a intervenir, no por un cambio de corazón, sino por pragmatismo. «Basta, ya es suficiente», rugió con un tono de autoridad que, por una vez, fue obedecido. La multitud comenzó a dispersarse, sus gritos transformados en murmullos de resentimiento y descontento, como un fuego que se apaga lentamente, dejando solo las brasas de la animosidad. Arthur, con el hombro palpitando de dolor, pero con una extraña sensación de claridad, vio cómo Lyra se acercaba a él. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada compartida, se tejió un entendimiento más profundo que cualquier palabra. Era el reconocimiento de una deuda saldada, no con dinero, sino con coraje. Elara, la pequeña niña que había iniciado todo, se aferró a la mano de su hermana, sus ojos grandes fijos en Arthur con una mezcla de gratitud y asombro. La boda que ella había pedido no era una unión de esposos, sino una alianza de destinos, un compromiso de proteger la vida y la dignidad. Arthur se dio cuenta de que, aunque el acto de donación de la tierra era un paso crucial, la verdadera batalla aún no había terminado. La aceptación de los Oglala en esa nueva parcela, su derecho a vivir en paz, sería un proceso largo y arduo, un testimonio de la resistencia de la esperanza. La noticia de la donación de Arthur se extendió rápidamente, transformándose en una leyenda, una historia de locura o redención, dependiendo de quién la contara. Para el pueblo, fue un acto de locura, una traición a sus intereses. Arthur se convirtió en un paria, su negocio se resintió, sus antiguos amigos lo evitaron, pero en la soledad de su cabaña, ya no sentía el peso opresivo de la culpa, sino una extraña ligereza, una paz que no había conocido en años. Para los Oglala, la noticia fue un milagro. Con la ayuda de Arthur, comenzaron a migrar hacia el valle oculto, un nuevo comienzo. El frío de la tierra se sintió menos cortante. Las estrellas brillaron con una promesa de futuro. Era un rayo de sol después de una tormenta eterna, una pálida esperanza en medio de una oscuridad prolongada. El tiempo se arrastró, implacable, pero la comunidad Oglala en el nuevo valle floreció lentamente. Arthur los visitaba, llevando semillas, herramientas y su presencia, que era un puente entre dos mundos. Observaba a Lyra,
ahora la líder indiscutible de su gente, guiar con una sabiduría que superaba su edad, sus ojos, aún llenos de la memoria del sufrimiento, pero también de una determinación inquebrantable. Y Elara, la niña que había articulado la súplica, crecía fuerte, sus risas ahora resonando en el valle, un sonido que era música para el alma de Arthur. La vida en el pueblo, sin embargo, se volvió insostenible para él. La hostilidad de Thorn y sus secuaces se había convertido en un veneno lento, sofocante. Las metáforas visuales de su mente se intensificaron. La cabaña, antes un refugio, ahora era una prisión. Las ventanas, antaño ojos que veían el mundo, ahora se sentían como barrotes que lo encerraban. Arthur, con el corazón más ligero de lo que jamás había imaginado, tomó una decisión. No se uniría a los Oglala en el valle. Su presencia podría complicar su independencia, su florecimiento. Pero tampoco podía quedarse en el pueblo, donde cada mirada era una daga. Vendería lo poco que le quedaba, cortaría los lazos con la vida que había conocido, y se iría. Un alma errante, sí, pero una que finalmente había encontrado su propósito. El día de su partida, se despidió de Lyra y Elara en el límite del valle. No hubo grandes discursos, solo un silencio cargado de significado. «Cuida de ellos, Lyra», dijo Arthur, su voz un susurro ronco. Lyra asintió, sus ojos un espejo de la sabiduría ancestral, transmitiéndole gratitud y una comprensión profunda. «Gracias, Arthur Caldwell», respondió ella, su voz suave como el viento, pero firme como la tierra. Elara corrió hacia él, sus pequeños brazos rodeándole la cintura en un abrazo que era puro, sin reservas. «No nos morimos de hambre, señor Arthur», susurró la niña, una sonrisa de alivio en su rostro. En ese momento, Arthur sintió que el círculo se cerraba. La súplica que había encendido su redención se había transformado en una afirmación de vida. Se marchó, con el sol de la mañana a sus espaldas, su figura solitaria fundiéndose con el vasto horizonte. No había un destino claro, solo la promesa de un camino abierto, un espíritu finalmente libre. La historia del hombre que se casó, no con una mujer, sino con la esperanza, se quedó grabada en el viento de las llanuras, un eco de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la humanidad podía abrirse paso. Su camino no estaba definido, pero el sol de la mañana prometía un nuevo amanecer, un horizonte lleno de posibilidades para su alma, ahora en paz.